y estamos ya sobre el umbral mismo de finalizar este viaje. Jesús está por regresar para hacer realidad todos nuestros más acariciados sueños. Bienvenidos una vez más a Viviendo la Esperanza. En San Mateo tenemos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es otra cosa que los 10 mandamientos explicados en detalle. Es la explicación en detalle cómo Jesús habló de los 10 mandamientos. Y Jesús habló cosas muy prácticas. Busca en San Mateo 6:31 y dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, en otras palabras, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la promesa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué decimos a esto? Ponte a pensar que dedicamos nuestra vida, trabajo, pagar cuentas, ropa, techo, vehículos, todo eso que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo en la vida. Y es prioridad, ¿no es cierto? Alimento. ¿Sabes cómo le llama Jesús a todo esto? Añadiduras. Algo secundario. Hay algo más importante. Cuando tú y yo buscamos las cosas de Dios, el Señor promete encargarse de nuestras necesidades, nuestras añadiduras. ¿Y quién mejor que Él de tomar cuidado de nuestras cosas? Así que esta promesa es para nosotros hoy. Y pregunto, ¿estás listo a recibir un rayito más de luz de la palabra de Dios en esta noche? ¿Y listo a caminar en esa luz? Padre Celestial, hacemos una pausa en este momento para pedir en el nombre de Jesús que el don prometido, el representante legal de Jesucristo en esta tierra, el Espíritu Santo, sea el que venga a este lugar, a cada corazón. Comienza a moverte, oh Dios, como tú sabes hacerlo. Alguien hoy ha de hacer la decisión para vida eterna. Alguien hoy ha de decidir andar en la verdad bíblica. Bendícenos. Manifiéstate en esta hora y que las palabras que sean pronunciadas vengan del cielo, que lleguen a nuestros corazones como un bálsamo, como un agua fresca, para traernos, para calmar la sed y al mismo tiempo traernos el agua de vida. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es una luz de esperanza. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿De dónde salieron? ¿Son cada una de ellas caminos que conducen al mismo lugar? ¿Es el plan de Dios que haya tal variedad de caminos, no importa cuáles sean? Vamos a ver 2 versículos claves que expresan el deseo de Dios deseo de Jesús para cada uno de nosotros. Y aquí van los versículos y vamos a repetirlos juntos. Comenzamos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños que tiene el Señor? 1. Él es el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Finalmente Jesús tendrá, y siempre ha tenido solamente un rebaño, aquellos que le obedecen, que le siguen, no parte de la verdad, sino toda la verdad que nos ha dejado. Si todos estuviésemos unidos, no solamente bajo el nombre de Jesús, sino en las enseñanzas de Jesús, no habría tal confusión como hay hoy en el mundo religioso. Estaba un niño queriendo jugar con su papá era mecánico y el papá venía cansado. Decía: hijito, déjame descansar un ratito, yo quiero leer un poquito el periódico aquí, estar un poquito relax en el sillón. Y el niño pequeño: papá, vamos a jugar, dame 5 minutos. Pero el niño sabía lo que eran los 5 minutos. Papá, ya pasaron 5 minutos, vamos a jugar. Habían pasado 1 recién. Vamos a jugar. Hijito, déjame. Entonces el papá tomó un periódico, una hoja del periódico, la rompió en varios pedazos. Dijo: bueno, mira, ve y cuando él no sabía leer todavía, cuando armes toda esta página del periódico y la pegues bien, aquí tienes la cinta para pegarlo, vienes y vamos a jugar. El papá dice: va a tener para un buen rato, me va a dejar tranquilo leer todo el periódico.
No habían pasado 2 minutos, el niño, aquí está papá, aquí está. ¿Cómo lo hiciste? Fue muy sencillo papá, mira del otro lado. Aquí estaba justamente la publicidad, la cara de un hombre bien grandota en toda la página. Y lo que hice fue poner el ojo, la frente, la nariz, la oreja, todo aquí. Y lo pegué y aquí está, y da vuelta y aquí está la página. Si todos estuviésemos unidos bajo la figura y la enseñanza de Cristo Jesús, no habría tal confusión como hay hoy. Pero hay gente que le gusta aceptar una parte y otra, no, esta no cuadra con lo que yo creo, me enseñaron. Y otro dice, no, solamente esto. Jesús quiere restaurar toda la verdad en el corazón de sus hijos. Y la verdad, al ser restaurada, y la verdad triunfará finalmente, y antes que Jesús venga, tendrá un pueblo que dirá, Jesús, aquí están ellos, me aman tanto que están dispuestos a obedecer todo aquello que les he dejado. Vamos a ver eso en esta noche. El deseo de Jesús es tener un solo rebaño. Pero aquí está otro versículo clave, que nunca nos olvidemos, por favor, de este versículo. Está en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18. Comenzamos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así debe ser tu vida y mi vida. Debemos ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios hasta que llegue el día perfecto. ¿Y cuándo será el día perfecto? Cuando venga Jesús y el cielo se ilumine y estemos cara a cara con Él. Mientras tanto debemos ir conociendo más, creciendo en el conocimiento de la palabra. No solamente conformarnos con lo que nos enseñan, sino ir a la fuente de toda verdad, la palabra de Dios. San Juan ve una visión. Ve caballos galopando y jinetes por el cielo. Por supuesto son símbolos, porque no hay tal cosa real que caballos andan volando por allí. No. Él no entendía lo que veía, pero escribió fielmente lo que veía. Hoy sí nosotros entendemos, porque los años han pasado y sabemos el cumplimiento de todo esto. Ve un caballo blanco con un jinete blanco, y el jinete iba con una corona y salió venciendo para vencer. Después ve un caballo con un jinete rojo galopando por el cielo. Luego uno color negro. Después uno pálido, amarillento, de la muerte lo cabalgaba. Él no entendía de qué se trataba, pero hoy sí entendemos. Jesús reveló esto y hemos visto a través de la historia que ocurrió exactamente como Jesús lo reveló en símbolos. Ahora, cuando San Juan vio en visión estos 4 caballos, son solamente la primera parte de la visión. Él vio un libro y este libro estaba sellado con 7 sellos. Y San Juan sabía que había un mensaje muy importante. Y nadie podía abrir ese libro. Y en visión él se puso a llorar. Y lloraba desconsoladamente porque no había nadie digno en el cielo y en la tierra de abrir esos sellos y leer ese libro, porque había un mensaje de Dios para su pueblo a través de todos los tiempos. Y mientras él estaba en visión, preocupado y llorando, el ángel viene y le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David. Jesucristo. Jesús que no vino a pagar con su sangre nuestro rescate. Jesús que formó la iglesia. Jesús que tiene la iglesia en sus manos. Jesús tenía un mensaje especial y él ahora abre ese libro. Y cuando abre un sello, aparece un símbolo. Abre otro y aparece otro símbolo. Y San Juan va describiendo lo que ve. Y hoy vamos a ver qué significa eso, basado en lo que Jesús nos dijo. Pero tenemos en primer lugar, hermanos, que comprender que hay una verdad bíblica. La verdad que nos enseñó Jesucristo y los apóstoles. La misma verdad que fue dada en el Antiguo Testamento. Este es el libro de la verdad. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús, ¿no es cierto? Y él lo dijo del Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo en esos días. Hoy tenemos el Antiguo y el Nuevo. Toda la Biblia es la verdad, porque es palabra de Dios. La verdad bíblica, ¿qué es verdad? Cuando abre el primer sello, aparece un caballo blanco. Blanco es símbolo de pureza. 10 veces en Apocalipsis aparece el color blanco como símbolo de Jesús, la pureza del Evangelio.
¿Y qué es verdad? San Juan 14:6. Yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. ¿Estamos de acuerdo que Jesús es la verdad? Él es la personificación de la verdad. Pero también dijo él en su oración, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Juan 15:26 habla del Espíritu Santo, le llama el Espíritu de verdad. Y en San Juan 16 habla que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, no aparte de la verdad. Por eso me preocupa en ciertos lugares donde se habla del Espíritu Santo y esto y lo otro, y hablar en lenguas lo más importante, esto y las emociones. Pero el mismo Espíritu que inspiró la Biblia nos quiere llevar a toda la verdad, no aparte de la verdad. Y mis amados, ¿qué otra cosa es verdad? Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu Santo es verdad. Isaías 8, 16 y 20 dice a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, no les ha sido, están en oscuridad. Es por eso que dice Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Jesús es la verdad, su palabra es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la ley de Dios es la verdad. Esa verdad Jesús la quiere restaurar en tu corazón y en el mío justo antes de venir. Tristemente algunos aceptan parte de la verdad, pero no aceptan toda la verdad que Dios revela en su palabra. Y después nos preguntamos por qué surgen tantas religiones. Hay para todos los gustos. Pero Dios reconoce solamente un grupo, los que oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Así que cuando abre el primer sello, aparece un caballo blanco, símbolo del pueblo de Dios, la iglesia del primer siglo, y los teólogos la ubican en el año 31, cuando Jesús crea la iglesia, hasta el año 100 más o menos, cuando mueren los discípulos, se habló de esa fecha, cuando Jesús y los discípulos predicaron toda la verdad bíblica sin mezcla de error. Pero el apóstol ya había dicho, yo sé que después de mi partida vendrán lobos vestidos de oveja, que mezclarán la verdad con el error, engañarán a muchos. Y exactamente ocurrió como él lo predijo, porque Dios se lo reveló. O sea que fueron pasando los años y la iglesia comenzó a caer de la verdad pura que enseñó Jesús y los apóstoles. Y cuando abre el segundo sello, él ve un caballo rojo, blanco, símbolo de pureza. Ahora una iglesia perseguida, la iglesia en el tiempo de los Césares, la persecución romana pagana, cuando era ilegal ser cristiano. Los emperadores pedían ser adorados, había que quemarles incienso. Hermanos, no era fácil ser cristiano en el primer siglo. No fue fácil ser cristiano en el segundo siglo. Tenían que pagar con sus vidas. Y allí eran llevados a los coliseos. Si has ido a Roma, has ido a ciertas partes de España y otros lugares donde ha habido coliseos, se ponían leones hambrientos y allí se echaban los cristianos y ese espectáculo seguía todo el día, generalmente era el día del sol, el día domingo. Y como no había luces eléctricas, amarraban personas a los postes, los untaban de brea y de leña y allí ardían y eran antorchas para alumbrar ese espectáculo sangriento de matar cristianos y la gente aplaudía. Pero estos cristianos morían cantando, orando por sus perseguidores. Y esa gente decía, pero qué raro, los tratamos como lo peor, oran, cantan, tienen paz. ¿No será que tienen algo que a nosotros nos falta? Y así la sangre de los cristianos llegó a ser semilla. Más cristianos morían y más cristianos entraban al imperio. Estos emperadores eran muy orgullosos. Querían ser adorados, se consideraban dioses. Ahí tenemos, por ejemplo, a Augusto César. Quiso inmortalizar su nombre y le puso a un mes del calendario su propio nombre. Y hoy tenemos el mes de agosto. Pero no quería ser un mes común. Así fue que le arrancó un día a febrero y se lo colocó a agosto, y agosto tiene 31. Pero Julio César vino y también le colocó su nombre a un mes del calendario. Y hoy tenemos el mes de julio. Y también hizo lo mismo, le arrancó otro día a febrero y se lo pone a julio. Y hoy julio tiene 31. Pobre febrero, ya lo estaban desplumando ya.
pedían ser adorados. Y el diablo no pudo eliminar al pueblo de Dios con la persecución. Más y más cristianos, más y más cristianos. Hasta que el diablo cambió de estrategia. Tengo que socavar la iglesia, tengo que sacarla porque ya por la fuerza es imposible. Y ahora cuando San Juan ve que se abre otro sello, él ve un caballo negro, símbolo de oscuridad. Evidentemente la iglesia iba a caer en tinieblas espirituales. Y llegó un hombre que cambió la faz del mundo cristiano, y yo diría hasta el día de hoy ha afectado, llamado Constantino el Grande. Justo antes, el año 312, él sabía que era el emperador de turno. Un día iba con sus tropas por cierto lugar y él parece haber visto una visión, una luz brillante, y escuchó una voz que le decía: con ese símbolo vencerás. ¿Tú recuerdas la historia? Y él vio una cruz y dice: oh, es el símbolo de los cristianos, tengo que hacerme cristiano. Y se hizo cristiano. En esto coinciden todos los historiadores, por conveniencia, no por convicción. Y ahora obligó a todo el mundo pagano a hacerse cristiano. En la ciudad donde todos se hacían cristianos, les construía una capilla. Y él fue el primero que comenzó a construir templos, porque eso no existía. Los cristianos se reunían en casas, en grupos pequeños. Comenzó a cambiar, pero esos paganos con sus costumbres de adorar al sol en el día domingo, de adorar a los astros, costumbres paganas de adorar a ciertos santos que ellos tenían, todo eso lo trajeron y entraron dentro del cristianismo, y ahora el cristianismo se mezcla con el paganismo. Y entran costumbres que no están en la Biblia, pero tienen sus orígenes en el paganismo. Y ahora Constantino, el año 321, pasa una ley que cambió el mundo cristiano. Los cristianos siempre siguiendo lo que decía Jesús en su Biblia, la verdad bíblica. El sábado es el día del Señor, pero resulta que ahora los paganos adoraban domingo. Y era la mayoría. Y pasó un decreto: señores, a partir de ahora es el día de la mayoría, la famosa ley dominical del año 321. En el venerable día del sol todos tienen que descansar, etcétera, etcétera. Muchas cosas ocurrieron ese año. Y se pasa ese edicto. Lo único que se olvidó es preguntarle a Dios si estaba bien con Dios cambiar el día de reposo. Y desde entonces, 2 días en conflicto. El día sábado, el día del Señor, y el día puesto obligatoriamente por un hombre. Y fue aceptado. Y muchos cristianos: este hombre nos evitó la persecución, ahora sí. Y muchos dijeron: bueno, vamos a... Y poco a poco fueron cediendo. Y el mundo cristiano comenzó ahora a cambiar algo que Dios dijo: acuérdate, no te olvides, acuérdate. Había que bautizarlos. Ya él no podía ser adorado. Ahora había el Dios el creador tenía que ser adorado. Pero él seguía con ese impulso de ser adorado, de la grandeza y inmortalizar su nombre. Por ejemplo, a sus tropas las hizo pasar por el Tíber, el río Tíber, algunos de ustedes conocerán. Esos soldados no tenían el mínimo deseo de hacerse cristianos, pero los obligó a bautizarse. ¿Y qué hizo él? Lo hizo pasar a pie, por el río, y cuando salen al otro lado ya están bautizados. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Si tú tienes un pagano de este lado de la orilla, lo hace pasar por el río, ¿qué tienes del otro lado? Un pagano mojado, exactamente. No hubo una conversión. Y así se fue mezclando el cristianismo con el paganismo. Por eso Jesús indicó, y esto no es crítica, hermanos, a ninguna iglesia, porque no había tal cosa como católico, como evangélico, como adventista, no, había solamente un grupo, la iglesia cristiana, pero fue cediendo y cediendo poco a poco, mezclándose con el paganismo. El domingo ahora es aceptado en un concilio que hace la iglesia cristiana. Se comienza a adorar a los santos, el asunto de penitencias, supersticiones, reliquias. Los paganos hacían todo eso, ahora es mezclado con el cristianismo. Pero hay más. Cuando Juan ve que se abre el siguiente sello, él ve
Primero una iglesia pura, luego una iglesia perseguida, o una iglesia que cae en tinieblas, mezcla de la verdad y el error. Y ahora ve un jinete y un caballo mortecino, amarillento, pálido, color, y la muerte lo cabalgaba. Evidentemente en este periodo tremendos cambios iban a haber en el cristianismo, que prácticamente iba a morir el cristianismo en este planeta. ¿Sabes tú que este periodo es tan importante que está mencionado 6 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Este periodo de 1260 años, del año 538 al 1798. Y es exacto, cronométrico, porque le ocurrió ese año. A la iglesia le fue dado todo el poder y gobernó 1260 años, y fue una época de terrible oscuridad, conocida como la Edad Oscura o la Edad Media. Y ahí entran enseñanzas que no están en la Biblia. Tú puedes revisar toda la Biblia, eso del purgatorio, ¿de dónde salió? Bueno, surge en esa época. Los santos son canonizados. Entra el bautismo infantil, porque siempre el bautismo por prácticamente 10, 12 siglos fue por inmersión, porque representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y ahora es cambiado. Se prohíbe la Biblia. Las pocas que habían estaban amarradas a monasterios en idiomas que la gente no conocía. Hermanos, este libro es una luz, y cuando se prohíbe este libro, la gente entra en un caos. ¿Sabes tú que la vida física sufrió? La edad promedio fue 37 años de edad. Porque cuando tú prohíbes este libro, todo anda mal. Cuando tú abres este libro en tu casa, cuando tú lo tienes allí nomás de adorno, las cosas no te van a ir bien. Pero hay prosperidad en todas las áreas cuando permitimos que Dios nos hable y seguimos lo que nos dice. Fue una época terrible. Celibato surge en esa época. Cruzadas, se hacían ejércitos para cristianizar por la fuerza a los paganos y musulmanes. Hasta el día de hoy no nos perdonan. Ahora están haciendo ellos lo mismo, crean sus ejércitos para matar a los cristianos. Ayunos, mortificaciones, indulgencias. ¿Qué es esto de indulgencia? Ponte, yo le digo aquí al pastor: pastor, si tú me das tus buenos lumis, puedes tener perdón para todo el día. Pero si te pones con tus buenos billetes, puedes pecar por un mes y no hay ningún problema. Pero si das a lo grande, no importa lo que haga el resto de tu vida, estás perdonado. Y comenzó a venderse, a negociarse con la salvación. Hermanos, tristemente, digo esto con todo respeto y cariño. Yo tengo 4 primos sacerdotes y 5 primas monjas, ¿ok? Y con todo cariño, con mucho de ese dinero se han construido las más grandes catedrales de Europa en esa época, cuando se jugaba o se vendía los méritos de Jesús o la salvación. No wonder, no sin razón, Jesús dijo que la iglesia iba prácticamente a morir espiritualmente, pero Dios siempre tuvo sus hijos fieles. La verdad nunca fue echada por tierra. El diablo quiso destruir a la iglesia, probó la persecución, luego la mezcla de la verdad con el error. Pero la verdad bíblica tiene que iluminar nuestros corazones para salir de las tinieblas y no andar en mezcla de verdad y error, o tradición y verdad, sino solamente la verdad bíblica. Muchos huyeron, fue una persecución terrible. Al que tenía siquiera una Biblia o quería ser fiel a lo que Dios decía, era perseguido. Más de 50 millones de personas murieron en ese tiempo por tratar de ser fieles o siquiera tener una Biblia en sus hogares. Pero Dios no iba a permitir esto que siga por mucho tiempo más. Muchos huyeron a las costas de América, en el Mayflower y otros barcos. Otros quedaron en las montañas de Europa. Los valdenses, albigenses, hugonotes. Allí por 11, 12 siglos, 13 siglos mantuvieron la verdad, copiando la Biblia a mano y pasándolo de generación a generación, arriesgando sus vidas en compartir la palabra de Dios con otros. Ahí tenemos una de esas Biblias escritas a manos. Mis hermanos, ¿por qué permitió Dios que todo esto ocurriera? Para que el mundo y el universo sepan hacia dónde llega la humanidad cuando da un paso en la dirección incorrecta. Un error lleva a otro, a otro, a otro, y al rato caemos en tinieblas y muerte espiritual. Jesús quiere que andemos en su luz, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Llegó algún tiempo a recuperar las verdades bíblicas,
Pero allá en Norteamérica, en Europa especialmente, luego Norteamérica, África, Sudamérica, saliendo del lado oscura, va un misionero acá, otro allá, otro allá. La Biblia comienza a ser traducida a diferentes idiomas. Y ahora comienza a darse los pasos de regreso hacia la verdad bíblica que habían caído en las tinieblas y muerte espiritual. Y Dios utilizó a diferentes personas de una manera increíble. Y ahí encontramos a Juan Wycliffe, llamado el lucero de la Reforma. En Inglaterra, bajo mucha dificultad, tradujo gran parte de la Biblia al inglés. Y ahora fue puesta la palabra de Dios después de más de 10 siglos. La gente estaba en tinieblas, ahora la gente ve con sus ojos la palabra de Dios en su lengua. Y comienza el gran despertar. La luz comienza a brillar. Oh, cómo fue perseguido, porque estaba prohibido tener Biblias. Y luego muere Wycliffe, y Dios levanta a Juan Hus en el centro de Europa y dice, debemos obediencia absoluta a la palabra de Dios. Ya la Biblia comenzaba a ser traducida a otros idiomas. Y los seguidores de Hus dicen, esta es toda la verdad bíblica. Esto es todo lo que enseñó nuestro líder. Muere Hus. Y la mayoría de sus seguidores quedaron solamente con la enseñanza que su líder le dejó cuando Dios tenía más luz para entregar. Y los seguidores de Hus crearon su propio grupo que más tarde llegó a ser la Iglesia Reformada. No reformista, no confundan, hermano, pues estos son movimientos de los últimos años que se han levantado por allí, The Reformed Church, la Iglesia Reformada, que es una de las iglesias más grandes de toda Europa, de donde más tarde salen los menonitas, los Church of the Brethren. Pero Dios tenía más luz y levanta ahora a un monje católico de esas personas fieles, que creía, pero era tan fiel que él hacía mortificaciones, caminaba en la nieve, se golpeaba su cuerpo, ayunaba por varios días tratando de obtener perdón y la gracia de Dios. Un día en el viaje de su vida fue a visitar Roma y al subir por la escalera sagrada, que es escalera que fue traída de Jerusalén, él iba subiendo sobre sus rodillas, escalón por escalón. Y en eso le viene un versículo a su mente. El justo por la fe vivirá. Dice, no es por mis obras, no es por mis méritos, no es por mis mortificaciones, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y fue a su Biblia y comenzó a estudiar el libro de Romanos y más, y redescubre y saca a luz esa gran verdad que había sido escondida, que somos salvos por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Y sale a predicar. Y tradujo la Biblia al alemán y apenas termina de traducirla, Dios ya tenía a alguien con una imprenta lista. Y se imprime ese libro, que fue el primero, en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y comienza la verdad ahora a nacer y la luz a alumbrar los corazones de las personas. Fue terriblemente perseguido porque era prohibido tener Biblias. Y los seguidores dijeron, sí, él está de acuerdo con Hus, está de acuerdo con Wycliffe, esto es toda la verdad bíblica. Y la gran mayoría se quedó con lo que su líder le enseñó, cuando Dios tenía más luz para entregar. Y los seguidores de Lutero son conocidos hoy como luteranos. Dios tenía más luz, pero comienzan a darse los pasos de regreso hacia la verdad bíblica. Y tú dices, ¿por qué Dios ya no reveló todo una vez y acabó el problema? Hermano, ¿has estado tú en oscuridad por mucho tiempo? ¿O por unas horas? ¿Qué ocurre cuando enciende la luz así enseguida? Estamos hablando de 13 siglos que esta gente no sabía nada ni tenía conocimiento de Dios. 13 siglos. Y ahora estos líderes mueren y los seguidores dijeron, esta es toda la verdad, esta es toda la verdad. Y se quedó la gran mayoría cuando Dios tenía más luz para entregar. Y los seguidores de Calvino y Knox más tarde son conocidos como los calvinistas, de donde más tarde salen los presbiterianos. Y más o menos ocurre lo que ocurrió en los días del apóstol, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, yo soy de este, yo soy del otro. Comienzan las denominaciones. Cuando Dios ha querido tener a todos sus hijos en toda su verdad bíblica, pero hubieron algunos que solamente aceptaron parte de la verdad y quedaron en el camino. Y ahora encontramos que en Inglaterra surge un hombre llamado Juan Wesley. Y dice, debemos ser convertidos por este libro.
Y era tan metódico que no avanzaba más, si no comprendía esto, iban avanzando al otro y luego al otro tema. Y tan metódicos eran en su estudio que fueron llamados al comienzo en forma despectiva como metodistas. Y allí quedó y muere su líder. Y Dios tenía más luz para entregar, pero la gran mayoría allí se quedó. Pero Dios, acercarnos al tiempo final, redescubre otra verdad en el corazón de las personas. Y George Whitefield en Inglaterra y Roger Williams aquí en Rhode Island, en el estado de Rhode Island, redescubre una verdad que había sido escondida y sepultada, de que el bautismo es por inmersión y que debe ser sepultada la persona porque somos sepultados juntamente con Cristo, así como Él murió y resucitó, salimos del agua y comienza a predicar el bautismo, tanto predicado el bautismo fueron llamados, primero no bautistas, sino anabaptistas, y más tarde llegaron los bautistas. Y Dios fue restaurando las verdades, usando hijos fieles que estuvieron dispuestos a recibir la luz de la palabra de Dios. Nos acercamos más a nuestros días. Y un ex capitán de la guerra, la revolución, un deísta. ¿Qué creen los deístas? Los deístas creen que Dios creó el mundo, le dio cuerda, por decir así, y el mundo sigue por causa y efecto. No creen más que eso de lo sobrenatural, no. Pero hubo algo que le llamó la atención a Guillermo Miller. ¿Por qué ese ejército inglés en la batalla de Plattsburgh eran 15,000 y nosotros los locales éramos apenas 5,000 con unas armas hechas a mano y ellos venían con lo último en armamento, 3 veces más la cantidad? Por causa y efecto tenían que derrotarnos. ¿Y cómo nosotros ganamos esa guerra? ¿No será que hay una mano, pensó él, que está dirigiendo el destino del universo? ¿Por qué esa granada que explotó y mató a mis compañeros que estaban allí, yo estaba más cerca, a mí no me hizo nada? ¿No será que Dios está dirigiendo las cosas? Y fue por respuesta al lugar correcto, a la palabra de Dios. Y allí se encuentra con un versículo que cambió su existencia. Hasta 2,300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y comenzó a estudiar. No entendía al comienzo, pero aquí habla de un periodo de 2,300 años. Purificación del santuario. Seguramente lo que creían en esa época es cuando Jesús venga a purificar esta tierra. Si tan solo sé el comienzo de esta profecía, ya sé exactamente cuándo Jesús va a venir. Y hermanos, la profecía es exacta, es cronométrica e indica claramente la Biblia cuando comienza ese periodo. Un periodo muy especial, la profecía más larga de la Biblia. Año 457 antes de Cristo. Y llega hasta el año 1844. Y él dice, estamos a poquitos años, Jesús está por regresar. Alístense, se acaba el día de oportunidad. Y empezó a predicar del advenimiento. Y salen del catolicismo, del presbiterianismo, de los bautistas. Miles y miles y miles de personas. Tanto predicaron el advenimiento que fueron llamados ¿cómo? Adventista, pero no del séptimo día, porque todavía todo el mundo seguía guardando el domingo desde los días de Constantino, excepto los hijos fieles de Dios. ¿Qué es esto de la purificación del santuario? La purificación del santuario era un día de juicio para Israel, porque si estudiamos el Antiguo Testamento, vemos allí en detalle cómo Dios trataba de explicarles el plan de salvación, símbolo del juicio final. Era el gran día de la expiación, Dios tenía fiestas. Y ahí está el periodo, 2,300 días o años literales. 1840, algo iba a ocurrir en esa fecha. Y ahora Miller comienza a predicar y son llamados los adventistas, no del séptimo día. Ahora, trata de recordar cuando Dios le dijo a Moisés, hazte un santuario, yo voy a habitar en medio de ustedes, pero hazlo de acuerdo al modelo que yo te mostré. En otras palabras, hay un original en el cielo. Porque el santuario de esta tierra dejó de tener connotación cuando Jesús murió y el pueblo de Israel fue rechazado. Ya no tiene más connotación. Ahora somos salvos por mirar lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial. Y allí tenían festividades. Mira, vamos a mencionar algunas, porque este es un tema fascinante. Estaba la festividad de la Pascua, que recuerda el éxodo cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto. Allí estaba el cordero, ¿te acuerdas que
pintaban los bordes de las puertas con la sangre del cordero, y cuando pasó el ángel de la destrucción no destruía a aquellos que tenían. ¿Qué representa eso? El Cordero de Dios que muere por nosotros. Debemos aceptar su sangre para evitar la muerte eterna. Y el apóstol Pablo dice, Jesús es nuestra Pascua. Y por eso celebramos la Santa Cena, ya no sacrificando más corderito, porque Jesús murió por nosotros. Luego, después venía una fiesta de las primicias, que era la lluvia temprana, por decir así, y había cierta cosecha. Las primicias, símbolo en el plan de salvación de Jesucristo, la resurrección. Jesús resucita y dice el apóstol, primicia de los que durmieron. Él fue el primero en importancia, y porque resucitó, todos los demás han de resucitar que creen en Él. Pero después venía la fiesta del Pentecostés. De paso, en esta época fue cuando se dio los 10 mandamientos. Y es en esta época que los hebreos esperaban al Mesías. Era la gran fiesta de la lluvia tardía. Cuando esas lluvias caían, maduraban el grano para la gran cosecha. Y eso tuvo su cumplimiento parcial, mis amados, en el día del Pentecostés, cuando los discípulos recibieron como lenguas de fuego y predicaban, y miles eran convertidos después de cada sermón. Pero algo más grande está por ocurrir, porque ese Pentecostés real va a ocurrir muy pronto otra vez. Y el diablo está tratando de falsificar un falso Pentecostés, haciendo pensar a la gente que si te basas en emociones y esto. No. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, no solamente a las emociones. Y después de eso, hermanos, venía entonces la fiesta de las trompetas, el año nuevo judío. Sonaban las trompetas anunciando que comenzaba una nueva etapa. Y eso ocurría 10 días antes del gran día de la expiación o el día del juicio. Prepárense, una nueva etapa, un nuevo año. Y eso ocurre en el plan de salvación que Dios levanta justo antes que comience el juicio. Levanta un pueblo y le da 3 mensajes, vayan a todo el mundo, dando estos 3 mensajes que están en Apocalipsis 14. La hora del juicio ha llegado. Cuidado, salgan de Babilonia y cuidado con la marca de la bestia. Y entonces llegaba el día de la expiación, el día del juicio. Si el pueblo no estaba preparado, eran eliminados y nunca más podían ser parte del pueblo de Dios. Tenían que tener su vida perdonada, sus pecados confesados. Y tenían todos que prepararse durante esos 10 días. Hoy estamos viviendo en ese tiempo de espera. En ese tiempo cuando están sonando las trompetas en todo el mundo, la hora del juicio ha llegado. Prepárense. Y hermanos, llegó el día de la expiación. Y era un día solemne. Y ese día está representado exactamente por lo que ocurrió en el cielo justamente al finalizar esa profecía. El 22 de octubre de 1844, cronométricamente, comienza la obra final de Jesús de limpieza del santuario celestial, la limpieza de los pecados en la vida de sus hijos. Y cuando termina eso, ¿qué seguía? La fiesta de regocijo de las cabañas. Y eso está próximo a ocurrir. Porque cuando termine el juicio, Jesús vendrá a llevarnos al hogar y será regocijo por toda la eternidad. Esto por 2500 años Dios trató de enseñarle al pueblo de Israel para que vayan y lo enseñen al mundo. Pero Israel falló miserablemente. Y ahora en lugar de 12 tribus, el Señor levanta 12 discípulos y dice, vayan a todo el mundo y anuncien estas buenas nuevas. Y hay todo un libro de la Biblia, el libro de Hebreos, que nos habla que lo que Jesús está haciendo ahora, a partir de ese día 22 de octubre, entra en el lugar santísimo para actuar como sumo sacerdote. Y cuando tú y yo oramos, tenemos que hacerlo directamente al sumo sacerdote que está en el cielo, porque allí está perdonando y está revisando los libros. Pronto el último caso, pronto el último nombre, pronto el evangelio a todo el mundo, y ya no habrá excusas. Y Jesús dirá, se cerraron los libros para siempre. Cada caso está decidido. Se quitará su vestimenta sumo sacerdote y se pondrá su manto de rey de reyes a buscar a aquellos que se anotaron para estar con él para siempre. Por eso Dios ha levantado un pueblo justamente en ese momento de la historia. Ellos fueron chasqueados. Jesús no vino ese día que ellos pensaban que Jesús iba a venir. Pero cuando van a sus Biblias y encuentran que estaba profetizado ese chasco allí en Apocalipsis 10, dijeron, esta fue la garantía que vamos en el camino correcto.
Porque ahora viene el mensaje, levántate, profetiza y ve a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a ellos van anunciando este mensaje, estos 3 mensajes. La hora del juicio ha llegado, salgan de Babilonia y cuidado con la marca de la bestia. El último llamado de Dios de regreso a la verdad bíblica. Mis amados, pronto el decreto que dejará el universo paralizado. Lo que será sorpresa no será el regreso de Jesús, porque cuando Él venga, todo ojo le verá. Será la gran resurrección, será algo estrepitoso, estruendoso, no habrá nada en secreto. Pero lo que sí será algo que tomará por sorpresa será este decreto, cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo y cada uno haya tenido la oportunidad de hacer la decisión. Jesús dirá: el que es justo sea injusto, el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es justo practique la justicia y el que es santo santifíquese todavía. Cerrará para siempre ese hospital de emergencia, el santuario celestial. Y ahora vendrá, se habrá acabado el día de oportunidad y vendrá a buscar a sus hijos, aquellos que se van a andar en la verdad bíblica. Mis amados, Jesús se acerca. Estamos viviendo el día del juicio. Estamos anunciando esto en todo el mundo. Lástima que no en todos lugares se está anunciando como se debe, pero estos mensajes vienen del trono de Dios para ser anunciado a todo el mundo. Pronto se acaba el día de tiempo de gracia y comienza la eternidad. Jesús quiere grabar sus principios en nuestras mentes y corazones. Y esto está en el Nuevo Testamento por las dudas, porque yo sé que hay gente que dice: no, pues eso de la ley de Dios, el Antiguo Testamento. No, mira lo que dice el Nuevo Testamento. Dice: pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mira a quien Dios llama a su pueblo: aquellos que tienen sus leyes escritas, ¿dónde? Su mente y su corazón. No te engañes, hermano, si alguien te dice por ahí: no, eso de la ley, olvídate, eso ya quedó en la... No, lo que quedó en la cruz clavado fueron nuestros pecados. Jesús quiere grabarlo en nuestras mentes y corazones, porque Él quiere ser nuestro Dios por toda la eternidad. Y Jesús dice: ahí tengo mi pueblo. ¿Quiénes son? Ahí están. Tienen paciencia, tienen aguante. ¿Y quiénes son, Señor? Ellos guardan los mandamientos, me obedecen, tienen la fe de Jesús, me aman tanto que están dispuestos a obedecerme. Y lo que sigue después de esto es el regreso de Jesús y la gran cosecha final. Y los ángeles están mirando, porque ¿sabes qué? Yo soy sincero. Puede estar sinceramente equivocado. Y nuestra sinceridad termina cuando somos confrontados con lo que dice el Señor. Hermanos, si la Biblia te dice sábado, no leas domingo. Si te dice los muertos no saben nada, no pienses que sigues viviendo. Si te dice la salvación es solamente por la fe a través de Jesús, no pienses que la salvación es a través de otros méritos, otras cosas que hagas. Dios finalmente tendrá un pueblo que le amará tanto, que estará dispuesto a creerle y obedecerle. Hoy Jesús está tomando vidas manchadas de pecado. Le está dando un nuevo comienzo. He visto personas criminales, personas que han pensado que han arruinado su vida, pero que hoy Dios los ha llamado a predicar esta gran verdad. Fui a una cárcel en el norte de Argentina. Un joven que le dieron 20 años de prisión dijo: yo me voy a suicidar. Llamó a sus amigos, molió una botella de vidrio, empezó a tragar vidrio para suicidarse. Pero pasó 1 hora y no pasaba nada, 2 horas y no tenía ninguna hemorragia. Llegó el mediodía y le dio hambre. Fue a comer con los otros presos. Y los otros miraban: ¿qué tiene este estómago de acero? Come vidrio y no le hace nada, y todavía tiene hambre. Las 2 de la tarde, nada. Y dice: ¿por qué no muero? A las 3 de la tarde se supo por qué. Por primera vez los hermanos de la iglesia adventista llegan. Y dice: amigos, venimos a visitarlos y esperamos estar aquí cada semana, sin ningún compromiso. Estamos aquí para hablarles claro un mensaje del corazón de Jesús al corazón de ustedes. Ustedes están pagando la deuda contra la sociedad, pero queremos decirles que ustedes pueden ser libres en Cristo y Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y esas palabras llegaron como una flecha al corazón de ese muchacho. Y siguieron insistiendo: Dios tiene un plan, y aquí está el plan de Dios, y queremos explicarle el plan que Dios tiene. Y el muchacho empezó a gritar: ahora entiendo. Y los otros: cállate, y diciéndole cosas, ese vocabulario que se usa en la cárcel: cállate.
Ahora entiendo, no murió ese día, no murió al día siguiente ni a la semana siguiente. Cuando lo fui a ver después de casi un año, tenía 69 presos estudiando la palabra de Dios en la cárcel. Hermanos, Dios está obrando milagros en aquellos que aceptan a Jesús y quieren seguir su plan de vida. No importa cuál ha sido su pasado, Jesús lo carga en la cruz y te da un manto blanco, símbolo de la pureza de Jesús. Hoy Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy millones están decididos a seguir este camino angosto, que no es el más fácil, pero es el seguro que conduce a la vida eterna, porque Jesús ya lo transitó. Y hoy dice: hijo, hija, ven conmigo, como dice el canto, ven conmigo al hogar.